Saludos queridos amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Agradezco además de su presencia a aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal, que le han dado like cada vez que escuchan nuestros videos y que han marcado la campana para que les llegue en notificación todas nuestras publicaciones. Gracias por auspiciarnos, gracias por apoyarnos. Hoy continuamos con el tema de los ríos, o mejor dicho, con el tema del agua, algo muy importante en nuestro país. No quisiera usar la palabra sorpresa, pero realmente fue algo que no esperaba, el ver cómo el gobierno, el Ejecutivo Federal, cumplía una exigencia constitucional redactada en el 2012. Han transcurrido 13 años y administraciones vienen, administraciones van, y nadie había asumido el compromiso constitucional de cumplir lo que establece nuestra Constitución en relación al agua. Esta administración, presidida por doña Claudia Sheinbaum, pues lo ha hecho. El día 2 de octubre de este año envió a la Cámara de Diputados el decreto que establece la Ley de Aguas Nacionales. Algo que he citado mal, es la Ley General de Aguas. Y es muy importante aquí el nombre, porque no es lo mismo la Ley de Aguas Nacionales que la Ley General de Aguas. Cuando se añade en el nombre la palabra general, se evoca al artículo constitucional 73, fracción 17 y fracción 29. Esto quiere decir que en esa ley se va a exponer la participación concurrente tanto del Ejecutivo Federal como de las entidades federativas, así como de los municipios. Y cada una de ellas actuarán de acuerdo a su competencia. ¿Qué entendemos por concurrente? En que todas las partes tienen que participar en resolver el problema del agua. No es una exclusividad del Ejecutivo Federal como estaba en la Ley de Aguas Nacionales, redactada por primera vez en el 1992. En esta ocasión es la Ley General de Aguas. Esto no ocurre en el vacío. En el 2011, la Constitución fue enmendada añadiendo el artículo 1, que en su primer párrafo dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no pondrán restricciones ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. En el 2011, México incluye
como una garantía constitucional los derechos humanos, algo que muy pocos países tienen. México, en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, lo tiene en su primer artículo. Y algo todavía más raro es la enmienda que ocurre por decreto en el 2012, incluyendo al agua como un derecho humano. La enmienda al artículo 4, párrafo 6, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Queridos amigos, amigas, aquellos que nos están escuchando, esto es un artículo de un valor difícilmente de explicar y que solamente aquellos que han carecido del agua, que no tienen acceso al agua potable, podrían explicarles a ustedes la importancia que tiene. Cuando se redactó esta enmienda y se incluyó en la Constitución, se estableció un transitorio. Este transitorio, que es una cláusula que no va a permanecer, pero que va a estar ahí hasta que se cumpla, establecía que la ley de aguas nacionales tenía que ser abrogada, o sea, eliminada y enmendada y convertida en una ley general de aguas. La actitud valiente, y digo valiente porque lo que se está cediendo con esta ley es la autoridad absoluta del Ejecutivo poniéndose a disposición de las entidades federativas y de los municipios. Esta ley tiene como eje central los derechos humanos, algo que yo diría que ningún país del mundo tiene. En el 1920 el agua se distribuía como prioridad en la agricultura. En el 1980 se distribuía como prioridad a la empresa. Hoy, 2025, entre octubre y noviembre de 2025, la prioridad es el ser humano. Aquellos que vivimos, residimos en este país. Nosotros somos los que tenemos derecho al agua potable, al saneamiento de ella. Esta ley además deja muy clara cuáles son las especificaciones que tienen cada una de las partes. Y en ella se señalan las funciones que tiene el municipio. El artículo 115 constitucional establece como función que los municipios tendrán la función de otorgar agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Este artículo señala
que el municipio es dueño de su hacienda, de su dinero, de sus recursos, y solamente permite ciertas actividades para llevar a cabo esas funciones. En el caso de esta nueva ley, en el capítulo 4, artículo 28, deja muy claro que corresponde a los municipios, en los términos de la presente ley y de las disposiciones locales aplicables, las siguientes facultades: garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, considerándolos como un derecho humano de atención primaria. Dar prioridad a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en la programación y presupuestación municipal, por tratarse de derechos humanos de atención prioritaria. Hoy la ley señala a dónde tenemos que ir cuando no hay agua potable. Hoy la ley señala a dónde tenemos que ir cuando el alcantarillado no funciona. Hoy la ley señala a dónde tenemos que ir cuando las aguas residuales no son tratadas. Esto no quiere decir que esta ley es perfecta. Esto no quiere decir que todos los problemas a partir de ahora estarán resueltos. Creo que se avecina una guerra, porque es una guerra presupuestal, es una guerra de prioridades, es una guerra que por primera vez el ser humano es el eje. En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de México, nunca el ser humano había sido el eje central en el uso y consumo del agua. Los animales, la agricultura, la construcción, las empresas, todo eso competía contra el ser humano. Hoy, la Constitución y la ley aplicable a esos artículos constitucionales dejan muy claros que es el ser humano. Tendremos que esperar a la reglamentación de estas leyes y a la normatividad de estas leyes. Pero esto obliga a que nos organicemos y defendamos nuestros derechos. Gracias por escuchar este video tan corto, pero abrimos el tema nada más. Gracias.